muy buenas tardes, amigas y amigos. Nos encontramos una vez más el día de hoy para un programa Hablando Derecho. Hoy estamos de lujo, tenemos dos invitados especiales que me voy a permitir presentar. En primer orden, nos encuentra aquí con nosotros el doctor Noé David Magaña Mata, quien es profesional del Centro de Estudios Superiores Justo Sierra Real y la licenciatura en Derecho. Tiene un posgrado en la Universidad Marista, Campus Mérida, de título de maestro en Derechos Humanos, y es doctorante de Derechos Humanos por la Universidad del Sur, Campus Mérida. Asimismo, nuestro amigo Noé Magaña Mata trabajó en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y también ha participado como jurado en concurso juvenil de debates, ha participado en mesa redonda de derechos de las mujeres, una vida libre de violencia, ha tenido también pláticas de reseña histórica de la CODEI, así como también pláticas especializadas en derechos humanos de la Organización Mundial de Abogados, entre otros. Tiene muchas otras experiencias que vamos a tratar de sintetizar para poder presentar también aquí con nosotros al maestro Luis Ángel Jiménez Santana, que también es egresado del Centro de Estudios Superiores Justo Sierra Real y de la CTM, licenciatura en Derecho, y es maestro en Derecho Penal y Criminalística por la Universidad Mesoamericana de San Agustín. También es miembro de la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Yucatán. Actualmente es abogado postulante, titular del despacho Servicios Jurídicos Periciales y del apartado de Inmigración de Service Yucatán. Se ha desempeñado también como servidor público estatal y federal, así como agente del Ministerio Público del Fuero Común, jefe del Departamento Jurídico y subdirector de Control de Vinculación Migratoria. Bueno, pues ellos son nuestros invitados especiales con los temas que hemos anunciado con antelación, que es el matrimonio igualitario y los extranjeros que trabajan en México. Ahora vamos a darle paso primeramente a nuestro amigo el maestro Luis Ángel para que nos explique cómo es el tema sobre los extranjeros en México. ¿Quién es un extranjero, por ejemplo, y cómo puede ingresar un extranjero en México para trabajar? A ver, maestro, explíquenos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Antes que todo, doctor, también doctor, muchísimas gracias a usted por haberme invitado y también por compartir con usted este espacio. Estoy muy contento. Y venimos a hablar un poquito acerca de la contratación de los extranjeros. Bueno, ¿quién es un extranjero? Un extranjero es aquel que no posee la calidad de mexicano, según lo establece el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los extranjeros entran a nuestro país de dos maneras. Una es la vía regular y otra es la vía irregular. Un tema muy de moda también y que está muy latente y patente en nuestro estado mexicano es la migración irregular. Pero los extranjeros que ingresan al país a trabajar normalmente lo hacen de manera regular, ya sea a través de una visa por oferta de trabajo o estando en el país solicitan un permiso para trabajar. ¿Cómo puede una empresa mexicana solicitar la obra de mano extranjera? ¿En qué casos? Bueno, es muy común hoy día que diversas empresas, tanto mexicanas como de inversión extranjera que se encuentran en el país, utilizan la mano de obra. Hoy día muchos extranjeros no solo traen bajo el brazo preocupaciones o algunas ilusiones, traen también experiencia, capacitación, ganas de trabajar, y eso sería bueno poderlo involucrar. Las empresas, o en este caso personas físicas que deseen contratar a un extranjero, necesitan una constancia de inscripción de empleador. Eso habría que solicitarlo ante la autoridad correspondiente, que sería el Instituto Nacional de Migración, y posterior a ello una empresa o una persona física pudiera contratar a un extranjero para que trabaje con ellos. Ok, en el supuesto de que tú tengas una empresa 100% mexicana, vamos a hablar de Yucatán, ¿qué
¿Qué necesita hacer? O sea, ¿qué requisitos son los que se requieren para poder contratar a un extranjero? Bueno, el requisito principal sería la constancia de inscripción de empleador por parte del Instituto Nacional de Migración. Aunado a ello, si es una empresa moral, pues que esté legalmente establecida en el país con su acta constitutiva. Que cumpla todos los requisitos legales. Todos los requisitos, una persona física que se encuentre dada de alta ante Hacienda. ¿Y ese permiso es temporal? Sí, es un permiso que se les otorga a las empresas y tiene vigencia de 1 año, y año con año tiene que ir renovándose. Esto es importante porque algo que también hoy se va a tocar en el tema, los derechos humanos. El trabajo es un derecho humano contemplado en el artículo 5º constitucional, y los extranjeros, al hacer uso de este derecho, ¿verdad?, el Estado mexicano tiene que, como órgano garante, tiene que cerciorarse de que las empresas o las personas físicas que contraten a los extranjeros puedan brindar de todas esas garantías de seguridad social que un trabajador mexicano tiene en nuestro país. O sea que desde el hecho de que esté autorizada la empresa a contratar a un extranjero, goza de las mismas prerrogativas de servicios sociales, ¿no? En efecto, sí, porque recuerda, bueno, un extranjero en el país, ya estando en el país como en cualquier otro, es una persona, con todos los derechos de la Constitución. Y de ahí muy importante algo que quiero comentar antes que pasemos a otro rubro, que la empresa también se cerciore de que el extranjero tenga el permiso para trabajar, porque muchas de las veces el extranjero no cuenta con el permiso para trabajar, a pesar de que es un derecho que ellos tienen que solicitar el permiso también para poder hacerlo. O sea, es muy importante esto que estás señalando. A nuestros amigos que nos están viendo y que pretenden contratar a algún extranjero para que trabaje en su empresa, es muy importante lo que señala acá el maestro Luis Ángel, que no basta con que el propietario del negocio de acá del estado tramite el permiso para que ingrese, sino que él tiene que obtener autorización de su país. ¿Es correcto? Aquí en México solicitaría el extranjero. O sea, el extranjero tiene que tener permiso de aquí para ingresar a trabajar, sí, independientemente de lo que la empresa tramite, ¿no? Sí, si el extranjero trabaja sin permiso para ello, pues estaría infringiendo la ley migratoria, y por eso es importante que tenga el permiso. Por eso, vamos a poner un caso práctico. Yo necesito traer para mi empresa de sistemas computacionales a un técnico para que me haga una instalación y me trabaje durante, no sé, 1 mes, 2 meses, etcétera. Yo tengo que hacer los trámites para pedir que venga cierta persona, ¿ok? Esos trámites corren a cargo del dueño de la empresa. Ahora, ¿cuál es la obligación del empleador y cuál es la obligación al que van a emplear? Ok, mira, en este caso, cuando un empleador solicita la internación de un extranjero para que venga a trabajar, valdría mucho la pena poder establecer qué tipo de trabajo va a realizar. Pudiera parecer, y eso es lo que, por eso es importante, doctor Edgar, que hagamos estas mesas de trabajo, porque muchas de las veces desconocemos las leyes que entran en juego aquí o que pudiéramos nosotros invocar. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 7, dice que se debe de emplear a un 90% de mexicanos y un 10% de extranjeros, pero en cuanto a técnicos se hace referencia, la mano de obra debe de ser mexicana, a menos, ¿verdad?, que en el estado no se halle, en este caso el técnico, ingresa el extranjero, todos esos trámites de ingreso los realiza la empresa. De hecho, la empresa hace una carta rogativa al Instituto Nacional de Migración, en la cual externa que se hace responsable de todos los gastos de internación, ¿verdad?, del extranjero. Esto incluye boletos de avión, hospedaje, estancia, sueldos, salarios, y a veces puede ser que a la empresa no le sea asequible contratar a un extranjero por 1 mes o 2 meses. Normalmente estas contrataciones son cuando menos por 1 año. Ok, es muy importante lo que señalas, toda vez de que para los que piensan emplear mano de obra extranjera, pues primero revisen la legislación aplicable que esté vigente para saber qué tipo de mano de obra pueden emplear.
como bien dice el maestro Luis Ángel, hay que utilizar la mano de obra de México y queda establecido que tiene un derecho preferente, utilizar la mano de obra de México. ¿Es fácil hacer estos trámites ante el instituto? Sí, mira, es un trámite sencillo. Sin embargo, siempre se recomienda que se haga con la supervisión de algún abogado o de algún despacho que se encargue de hacer la tramitología, porque esto también es muy importante. La Ley Federal de Trabajo, en su artículo 993, sanciona a las empresas que no revisen, en este caso, o no cuiden el porcentaje del cual acabo de hablar. Es decir, si una empresa se dedica a traer y contratar a puros extranjeros y rebasa del 10% o en su totalidad son puros extranjeros, pudieran hacerse acreedores hasta una multa de 225,000 pesos aproximadamente. Entonces, de ahí la importancia de que quien vaya a realizar estos trámites, ¿verdad?, se asesore previamente para no incurrir en una falta que posteriormente pudiera ser perjuiciosa. ¿Y quién revisa eso si están cumpliendo con esa legislación? ¿A quién le compete revisar? A dos autoridades. En este caso sería a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por un lado, y por el otro también al Instituto Nacional de Migración, que de manera constante realizan visitaciones a todos los lugares donde han solicitado, ¿no? Así es. Correcto, muy interesante esto que nos comenta el maestro Luis Ángel. Y tenemos otra pregunta: ¿qué sanciones tienen los extranjeros en caso después de haber internado al país legalmente? ¿En qué sanciones pueden incurrir? Ok, son dos sanciones en las cuales pudieran ellos incurrir. La más leve sería una multa y la más gravosa sería una deportación. Algo que sí quisiera comentar: un extranjero puede haber ingresado al país de manera regular, es decir, como visitante, ¿no? Sin embargo, estando aquí en territorio mexicano, ubicó un trabajo y la persona, el empleador, le da el trabajo. E incluso el extranjero le puede decir al empleador: ¿sabes qué? No me des seguridad social, porque obviamente no tiene el permiso de migración y hace incurrir también en falta a la empresa. Si se llega a detectar esta situación, entonces pues aquí al extranjero, si bien le cabría una multa que sería de 20 a 100 UMAS, alrededor de 8,460 pesos, que sería la máxima, y si mal le va, puede acabar en una deportación, que eso para toda persona que pretenda viajar a diversos países posteriores es una sanción grave, ¿verdad? Ok. ¿Qué consecuencias tendría la deportación para un extranjero? Lo que acabas de comentar, ¿qué consecuencias? ¿Ya no puede volver a ingresar una vez que sea deportado? Ok, mira, la deportación es un acto administrativo que realiza el Instituto Nacional de Migración, pero es de carácter restrictivo. Definitivamente, al momento de emitirse, se le impide al extranjero volver al país. Dependiendo de la gravedad en que haya incurrido la falta, puede ser 1 año, 5 años, 10, 20 años, o si la falta es muy grave, puede ser de manera definitiva. Pero cuando un extranjero incurre en una deportación, y es algo que quiero mencionar aquí, señalar, se le impone una alerta migratoria. Que tiene esta alerta migratoria, puede ser con tintes internacionales. Si bien es cierto, y voy a poner el ejemplo sin menoscabar los derechos de los extranjeros, un ejemplo: un colombiano ingresó al país y resulta que fue deportado de México, pero aquí no puede regresar. Sin embargo, él pretende ingresar a Estados Unidos, y cuando Estados Unidos verifique que fue deportado de México, tendría el gobierno norteamericano argumentos suficientes para poder negar el ingreso al territorio norteamericano a ese colombiano. Ahora, una pregunta: un extranjero que, por ejemplo, que esté trabajando y que tenga alguna infracción aquí, algún delito menor, ¿cómo repercute en su carnet o en su historial? Por ejemplo, que esté conduciendo en estado de ebriedad y sea detenido. Bueno, entonces aquí primero sería sancionado administrativamente y penalmente si al final de cuentas la falta que cometió o el delito es grave y pone en riesgo
la seguridad pública o la seguridad nacional, se le puede cancelar la condición que tiene en el país y desde luego, si cabe la deportación, sería deportable. Okay. Entonces eso aplicaría para cualquier otro tipo de delito. Se analiza si es un delito grave o un delito menor, ¿no? Sí, eso es lo que valdría la pena señalar, porque muchas de las veces los extranjeros tienen la falsa idea que han conseguido una residencia temporal o una permanente y de repente empiezan a portarse mal, a cometer algún hecho delictuoso, pero no deben de perder de vista que su condición de extranjeros no la han perdido. Ellos no pertenecen al país, son extranjeros, gente extraña que están cumpliendo con una ley, hasta cierto punto la migratoria, pero definitivamente cuando ya salen, en este caso, ¿verdad?, de los marcos legales, pues se les puede sancionar cancelándoles la condición e incluso deportándolos del país. Ok. En estos casos, por ejemplo, que algún extranjero tenga alguna denuncia de, no sé, de cualquier tipo de denuncia que se esté llevando a cabo y pues no obviamente cometa pues otro tipo de un pleito callejero, lesiones, no lo sé, que esté llevando a cabo todos estos delitos, los esté sorteando, eso se da parte al Instituto de Migración inmediata. Como parte de una integración de una carpeta de investigación, y esto te lo comento en mi calidad de asesor jurídico particular también, pues sí valdría la pena hacerle el conocimiento al Instituto Nacional de Migración que se requiera la información de este extranjero. Primero porque a veces se desconoce cuál es su calidad migratoria. No sabemos si están en el país de manera regular o de manera irregular, ¿no? Pues para que con base a eso también ellos sientan de que pues no pueden venir a hacer algún tipo de desorden en el país. Y si con motivo de la situación es necesario tal vez que se cancele su condición de estancia, pues... Sí, pero aquí quiero puntualizar algo. Yo, por ejemplo, denuncio a mi vecino por daño en propiedad ajena, botó mi muro, por X otro delito tal vez menor. Yo tengo que avisar al Instituto de Migración o la autoridad está obligada en la carpeta de investigación dar parte. Bueno, ¿cuál es el camino? Esto hay que dejarlo claro para que nuestros amigos y amigas que nos ven pues lo tengan muy establecido. Bueno, nada más comentarles que con base a lo establecido el Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de los derechos del imputado, en caso de que éste sea extranjero, sí es un derecho que él tiene que se le brinde una asesoría migratoria. Y ahí sí la autoridad, tanto el Ministerio Público o en su caso el juez de control, tienen que ser autoridades garantes y mandar esos oficios al Instituto Nacional de Migración. Pero en este caso hay extranjeros que tienen tiempo viviendo acá y que conocen otros abogados que los pueden defender sin solicitar a la autoridad. La pregunta es, yo como ofendido en este caso, yo tengo que dar parte al Instituto de Migración que hay un extranjero que me está cometiendo, no sé, algunos tipos de delitos o no se está comportando como debe ser, o es la autoridad. Esa es la pregunta. Ok, perfecto. En este caso, muchas veces el ciudadano, atendiendo a su derecho de petición, pues puede solicitarle al Instituto de Migración la cuestión que tenga con cualquier extranjero. Sin embargo, considero que el instituto le debe de responder al ciudadano que es el Ministerio Público como órgano, ¿verdad?,